En la Escritura Sagrada, tener vida implica estar suplido para cubrir las necesidades básicas. Dicho de otra manera, es tener el estómago lleno. Implica estar provisto para la mitigación de las necesidades fisiológicas básicas, lo que permite tener energía para dedicarse a labores relevantes. En contraste, estar en muerte es caminar con el estómago vacío, con mucha necesidad de trabajar para conseguir los alimentos, pero incapacitado para hacerlo por falta de energía, lo que provoca que las personas solo puedan permanecer en estado de reposo, sin conquistar propósitos. Acompáñame en este banquete de vida titulado ¿Quieres tener vida? Feliz y bendecida tarde de victoria tengan todos, preciosos Reyes Santos, familias amadas por el Padre Jehová, Dios de los ejércitos. El poder de su Santo Espíritu en este Shabbat de delicia los acobije y los sostenga en todo momento para asimilar todo este banquete de vida que el Padre, en fe, esperanza y amor, les ha placido revelarle en este día. El pan representa el alimento base diario de la dieta de los israelitas. Solo varían las verduras, legumbres, hortalizas y proteínas que completan el plato. Si Yeshua hubiese sido chino, probablemente sería el arroz de vida. Ahora bien, ¿por qué pan de vida? Por ser lo más básico, barato y de fácil acceso para hallar el carbohidrato que cumple de energía inmediata y así realizar las labores diarias que exigen de requerimiento energético. De igual forma, Yeshua no la tenía fácil, porque para hacer pan primero era trigo, el cual tenía que ser triturado y molido antes de pasar por el horno. Y una vez convertido en pan, de igual forma, debería ser triturado por el hombre, consumido antes de ser digerido, para convertirse en la energía vital que sustenta a la humanidad. Yeshua es la palabra hecha carne. Y quien la come, la obedece. Ese tiene vida abundante y vida eterna. Desarrollemos el banquete de vida de hoy. Está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos del 41 al 51. Los judíos murmuraban, porque Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, conocemos a su padre y a su madre, ¿no es cierto? Él no es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Jesús le contestó, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas. Serán todos enseñados por Dios. Y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Pues, por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios y ha visto al Padre. En verdad, les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Amén. Debemos recordar en todo momento que según las Escrituras, creer es obedecer, en donde amar a Dios es obedecer sus mandamientos y sus estatutos, como lo podemos leer
En Juan capítulo 14, verso 21. El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Si tú amas a Jehová, Dios, tú obedeces sus instrucciones en entrega voluntaria sacrificial, porque lo haces aunque sea contrario a tu querer. Y a lo largo de todas las escrituras podemos observar que quien amó, quien obedeció a Dios en todo momento, el Padre de la gloria, Jehová, el Eterno, lo cubrió, lo sació de alimento y sustento en cumplimiento de lo que Él mismo dice en su palabra en Deuteronomio capítulo 11, verso de 13 al 15. Dice, si obedeces puntualmente los mandamientos que te entrego hoy, si amas a Jehová tu Dios y me sirves con todo tu corazón y toda tu alma, yo daré a tu tierra la lluvia a su tiempo, en otoño y en primavera, y podrás cosechar tu trigo, tus uvas y tu aceite fresco. Tu campo te dará hierba para tu ganado y comerás hasta saciarte. Una promesa que el Padre de la Gloria la da al que obedece su palabra, al que se alimenta de su palabra y la pone por obra. En la Biblia tenemos muchos ejemplos durante toda la revelación que Él nos muestra a través de las Escrituras. Podemos ver que cuando el arca de la alianza era un símbolo de la presencia de Dios, después de estar 7 meses con los filisteos, estos la devuelven porque produjo estrago en medio de ellos. No estaban en pacto, era un pueblo enemigo. Y vemos como lo dice Primera de Samuel, capítulo 7, verso del 1 al 2. La gente de Kiriat Yarim fue y subió el arca de Jehová. La dejaron en la casa de Abinadab, en la colina, y consagraron a su hijo Eleazar como guardia del arca de Jehová. Transcurrieron muchos años desde que el arca fue instalada en Kiriat Yarim, cerca de 20. Todo el pueblo de Israel se volvió entonces a Jehová. Vemos cómo nos dice la Escritura que cuando estuvo el arca en la casa de Abinadab, tuvo cerca de 20 años, mucho tiempo, sino que estaba como tenemos en la casa el Salmo 91 en el medio de la sala o en un rincón. Ahí está puesto, muchos años, y estamos contentos porque está ahí. Pero no la leemos, no la buscamos, no la obedecemos, no la ponemos por práctica. Y todo pasa normal en esos 20 años. David organizó todo para trasladar a su ciudad, y es cuando Pérez Usa toca el arca y muere. Sintió David un verdadero temor por Jehová y no quiso pues guardar el arca de Jehová en su casa, en la ciudad de David, y ordenó que la llevaran donde Obedón en Gabno. Y nos dice en 2 de Samuel, capítulo 6, verso del 11 al 12, el arca de Jehová permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom en Gad. Y Jehová bendijo a Obed-edom y a toda su familia. Le comunicaron a David que Jehová había bendecido a la familia de Obed-edom y todo lo que pertenecía debió al arca de Dios. David entonces fue para allá y con gran alegría hizo transportar el arca de Dios desde la casa de Obed-edom hasta la ciudad de David. Ahí vemos cómo en la casa de Obed-edom el arca de Jehová era una constante adoración, una constante alabanza, era un gozo, era una alegría, era una familia que adoraba, era una familia que vivía llena de gozo, era una familia
que glorificaba la presencia del Señor. Ahí de seguro había una adoración perpetua en la presencia del arca del Señor. Lo glorificaban, le daban gracia. ¿Y qué sucedió? Hubo una bendición. 3 meses. 3 meses lo leemos ahí que estuvo. No hubo tiempo que se perdiera, sino de adorar y glorificar la presencia del Señor. En la otra casa estuvo 20 años. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Solamente hubo una alegría. Pero la bendición está en el que obedece, en la comunión con el Señor, en practicar el temor del Señor. Es lo principal, el temor a Jehová. Adoración, obediencia y servicio. Lo primero que hubo fue adoración. Recordemos que Pere Usa viene de la primera lectura y lo hizo como él quería, sin obedecer la instrucción. ¿Y qué pasó con Pere Usa? Murió por solamente hacer algo que no le correspondía, que no le era lícito hacerlo, y murió. Mientras que en la otra casa, donde perduró solamente 3 meses, ahí hubo una adoración y el Señor los bendijo a él y a toda su descendencia, con todo tipo de bendición. Y eso lo podemos ver a través de toda la revelación que el Padre de la Gloria nos muestra en la Escritura. El obedecer su instrucción, el comer su instrucción, da vida en abundancia y vida eterna. Repasemos ahora Hebreos 11, el salón de la fama de la fe, en donde están los que fueron adoradores de Dios y obedecieron su instrucción y cómo fueron grandemente bendecidos. Hebreos 11, verso 3, dice: por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no aparece. Todo ha sido dispuesto por la palabra de Jehová Dios. Todo lo que hay, lo que existe, el cielo, la tierra, los mares, las montañas, los alimentos, las bestias del campo, la semilla, todo ha sido hecho por el Creador, por Jehová Dios. El que no cree, sino que cree en la evolución, pues no tiene vida abundancia, no tiene vida en paz, no tiene vida eterna. Nace, crece y se muere y ya, desapareció. Entonces lo primero es lo que nos dice: todo fue hecho y está hecho, lo mantiene y lo sostiene la palabra del Creador Jehová Dios. Repasemos ahora el verso número 4. Dice: por la fe de Abel, su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín. Por eso fue considerado justo, como Dios lo dio a entender, aprobando sus ofrendas. Y aún después de muerto, por su fe sigue clamando. Preciosos, apegado a la instrucción, como lo dice Jehová, es que estamos ante el Padre justificados. Somos justificados por la sangre del Cordero, por el sacrificio perfecto, pero lo crees, lo obedeces, como Él lo dice. No es como a mí me parece. El Señor me da una instrucción, el Señor me da sus normas, sus leyes, preceptos y mandatos. Abel los cumplía como el Señor lo decía, no como Él le aparecía. A eso sí lo hizo Caín. ¿Y qué pasó? Murió. ¿Quién murió? El que murió fue Caín, que quedó fuera de la cobertura, fuera de la protección que el Padre de la Gloria le da a los que obedecen su palabra, los que caminan según sus normas, preceptos y mandatos. Ya desde un principio lo había dicho, de qué manera se iba a ofrendar en su presencia, con los primeros frutos, no con lo que me sobra, no con lo que me quedó del huerto, no con lo que tengo del sencillo, no, con lo primero, con lo mejor. Por eso que lo mejor que hay, lo primero que hay que sacrificar en el día es una adoración al Padre de la Gloria, para que el Padre de la Gloria y yo y tú tengamos una comunión íntima y tengamos en todo momento la revelación de su Santo Espíritu y la protección durante todo el caminar, pero es por apegarnos a la instrucción como Él lo dice. Repasemos versos del 5 al 6. Por su fe, también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo.
porque Dios se lo había llevado. Antes de que fuera arrebatado al cielo, se nos dice que había agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a los que le buscan. Obedecer a Jehová Dios te da vida y te da vida eterna. Te da vida eterna, te lleva, te sostiene, te mantiene, te protege. Pero dice la Escritura, como lo vemos hoy, tenía una comunión perfecta con Dios. ¿Cómo me puedo comunicar yo con Dios? En adoración, temor de Dios, adoración, obediencia, y Él me dice, ¿para qué le sirvo? ¿Para qué le estoy dispuesto ante su presencia? Por la comunión con su Santo Espíritu, en la perfecta adoración, lo obedezco y me dice para qué le sirvo. Así, por eso era que Yeshua adoraba al Padre todos los días, tenía una comunión todos los días y le daba la instrucción, y Yeshua servía de corazón para agradar al Padre. Por eso él decía, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de él que me envió. Repasemos el verso 7 del Hall de la Fama, cuando nos dice, por la fe Noé escuchó el anuncio de acontecimientos que no se podía anticipar y construyó el arca en que iba a salvarse con su familia. La fe de Noé condenaba a sus contemporáneos y por ella fue reconocido justo, lo cual es fruto de la fe. Obedecer la Escritura, obedecer la enseñanza, obedecer las leyes, los mandamientos, los preceptos que Jehová Dios nos ordena, es de adentro hacia afuera. Primero es por la casa, primero es por lo que el Señor nos dio para cuidar y administrar, y después se lleva a los de afuera. Si los de afuera no quieren obedecer, si los de afuera no se quieren apegar a las normas, leyes y preceptos y mandatos, tú tienes tu casa. Porque tú y tu casa, dice el Señor, tú y tu casa, tú y tu descendencia tendrán mi cobertura, tendrán toda la protección del Señor. ¿Qué era Noé? Uno que caminaba de la mano con el Señor, obedecía al Señor. Pero ¿de qué manera yo puedo obedecer la palabra del Señor? Teniendo una comunión con el Creador, teniendo una perfecta comunión, adoración para poderlo obedecer a lo que Él me dice. Y solamente yo, no, yo y mi familia, tú y tu familia, tú y tu descendencia, porque Él lo dice, lo promete. Recordemos en todo momento que Jehová no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Él nos invita a que tengamos una perfecta comunión con Él en adoración. Y Él nos revela el pan de vida eterna para caminar conforme a su voluntad, que siempre nos dice en su Escritura que es buena, agradable y perfecta. Pasemos el Padre de la fe, Abraham. Leamos los versos del 8 al 10. Por la fe Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia y partió sin saber a dónde iba. La fe hizo que se quedara en la tierra prometida, que todavía no era suya. Allí vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, a los que beneficiaba la misma promesa, pues esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Abraham, un perfecto adorador, un perfecto temeroso de la palabra de Jehová Dios, un perfecto cumplidor de sus normas, leyes, preceptos y mandatos. Veamos, Jehová Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, al único, al que tienes. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? Uno, el único, el que tiene en sacrificio. Abraham no tenía tenía otro que le hacía los mandados, no tenía otro que era que salía bien en la escuela, no le pasaba como Jesús, que tenía 7.
y era un solo perfecto adorador. Tenía uno solo. Y el Señor le da la instrucción y se lo ofrenda. El Señor le da la instrucción y lo obedece. El Señor se lo pide y se lo entrega. Démonos cuenta de la enseñanza que nos da Abraham en todo esto. Abraham, hasta cuando se equivocó, el Señor lo protegió. Cuando vino y ofrendó a Sara al faraón en Egipto, no, Señor, no permitió que se la tocara. Pero Abraham era un perfecto adorador, apenas a diario, en toda circunstancia, en todo momento, ofrendaba, adoraba, diezmaba, adoraba, obedecía. Tenía un hijo y lo ofrendó, lo dio sin temor. Decía, si no me lo resucita, bueno, a lo mejor me va a dar una docena más. Pero él sabía, no era cuando le tocaba ofrendar, bueno, hoy no puedo diezmar porque no me alcanza, lo que tengo es para, que no me alcanza, que si puedo. Siempre buscando una excusa. No, si el Señor le decía, le daba a los demás. ¿Cómo son mis diezmos? ¿De lo que tengo o de lo que me sobra? ¿Cómo son mis ofrendas? ¿De lo que tengo o de lo que me sobra? Lo hago puntualmente todos los meses o toda la semana, dependiendo cómo sean mis ingresos, o lo hago dependiendo de la circunstancia o de la situación. Si tengo una necesidad, si es que tengo miedo, o es que me está sobrando, o fue que me entró un bono de más y bueno, ahora sí lo puedo llevar. No. Como Abraham, el Padre de la Gloria, como lo vemos hoy en la misma escritura, que pasó con el profeta Elías, en su momento más cumbre de debilidad que tenía el profeta Elías, el Señor lo alimentó, lo protegió y le dio una nueva fuerza, le dio un nuevo alimento, un alimento que lo sació en el estómago y lo sació en el espíritu y pudo conquistar y pasar durante esos 40 días el desierto y llegar a tener una perfecta comunión con Dios. Pero tuvo eso porque él era temeroso de Jehová, igual que Abraham. Yo quiero tener lo mismo que tenía Abraham. Yo quiero tener lo mismo que tuvo Elías. Tengo que ser un perfecto dador, un perfecto adorador. Tengo que ser más bienaventuranza hay en dar que en recibir. Y son las palabras del Padre. Entonces, veamos que queremos tener toda la protección, la cobertura, el alimento, la abundancia, la bendición que Jehová Dios nos pone en este hall de la fama, el ejemplo de Abraham, y es el ejemplo a seguir para poder tener una comunión perfecta. Y hasta la fecha de hoy, cada uno que obedece la escritura de Dios es un hijo de Abraham, para formar la gran Jerusalén, la Jerusalén celestial que el Padre ha prometido para cada uno de nosotros, tener vida eterna. Hacemos por el verso del 23 al 29. Por la fe, los padres del recién nacido Moisés lo escondieron durante 3 meses, pues vieron que el niño era muy hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, ya crecido, se negó a ser llamado hijo de una hija del faraón y quiso compartir no el goce pasajero del pecado, sino los malos tratos del pueblo de Dios. Se fijó en que Dios retribuía a cada uno y consideró que ser humillado con Dios tenía más valor que todas las riquezas de Egipto. Por la fe, abandonó Egipto sin temor a la ira del rey, porque se fijaba en otra que es invisible. Por la fe, celebró la Pascua y rociaron con sangre las puertas para que el exterminador no diera muerte a sus hijos primogénitos. Por la fe, atravesaron el mar Rojo como si fuera tierra seca, mientras que los egipcios trataron de pasarla y se ahogaron. Por obedecer la palabra, tengo origen, tengo identidad, tengo propósito, tengo destino y palpo a diario lo sobrenatural que el Padre de la Gloria tiene reparado para cada uno de los que obedecen su palabra. Como Moisés renunció al mundo, a la carne, al demonio, a todas las comodidades, y cuando se pone a caminar bajo la voluntad del Padre, que celebra las fiestas como Él dice, adora como Él dice, tiene una comunión como el Padre lo dice, empieza a vivir lo sobrenatural y le revela su origen, identidad, propósito y destino, que es la vida eterna. Vemos del verso del 30 al 31. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de dar la vuelta a su alrededor durante 7 días. Por su fe, la prostituta Rahab
dio buena acogida a los espías y escapó a la muerte de los incrédulos. Solo por obedecer, por fe, tengo vida nueva y eterna. Puedo ser liberado, puedo ser prosperado, puedo ser lleno de favor y de gracia, pero por fe, por obedecer, por ser temeroso de Jehová. Vemos que en este hall de la fama nos hablan de Gedeón, pero Gedeón, una vez que se llenó de ego, se llenó de orgullo, empezó a caminar en su propio ego, en su propio orgullo, se olvidó de ser un perfecto, de tener una perfecta comunión y obedecer la instrucción, y tuvo 70 hijos porque él quería hacerlo como él lo pedía, y un solo hijo acabó con todos. En los versos del 38 al 40 de este capítulo de Hebreos 11, dice: esos hombres de los cuales no era digno el mundo, tenía que vagar por los desiertos y las montañas, y refugiarse en cuevas y escondites. Todos estos merecieron que se recordara su fe, pero no por eso consiguieron el objeto de la promesa. Es que Dios nos reservaba algo mejor y no debían llegar al término sin nosotros. Esos Reyes Santos, la mejor decisión a tomar en la vida es obedecer la palabra de Jehová Dios, que alimenta la vida abundante y la vida eterna. Estar en una perfecta adoración, estar en una perfecta adoración con el Padre, obedeciendo sus mandatos, temeroso, adoración, obediencia y servicio, practicando las obras de piedad. Brillas en las tinieblas, brillas en la oscuridad, y el Padre de la gloria, que es luz, se hace uno solo contigo y con todo perfecto adorador. Recuerden que pueden ver esta hermenéutica de este Shabbat que dejamos en la descripción abajo para que hagas enlace y puedas tener una total revelación de esta palabra del día de hoy. Precioso. La buena noticia es que estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia, y Yeshua, que es el pan vivo bajado del cielo, sigue estando disponible para consumirlo. No hay manera de tener vida eterna sin comunión diaria con quien es el pan de vida eterna, que se logra por tener una relación de total dependencia a Jehová. Entonces, el resultado es que reflejamos lo que Yeshua HaMashiach es, multiplicamos las obras que realizó Él en la tierra y formamos discípulos que le sirven en todas las naciones de la tierra. Recuerda, preciosos Reyes Santos, darle me gusta, suscribirte en el canal si todavía no lo has hecho, darle la campanita y poner en el comentario lo que más te ha gustado o te ha impresionado de este banquete de vida eterna del día de hoy. Recuerda que solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén.